Muy buenas noches, doctores. Espero me estén escuchando bien. Tenemos un poco de retraso en el audio de Zoom. No sé por qué será, pero me alegra saber que ya hay 79 conectados. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Estábamos viendo las causales de ausencia de responsabilidad. Ya habíamos visto de la 1 a la 6 del artículo 32. Vamos a empezar con la número 7. Ustedes tienen una tarea o tenían una tarea que era el error de tipo y el error de prohibición. A medida que vayamos avanzando en el tema, les voy a ir preguntando sobre el error de tipo y el error de prohibición. Pero solamente van a intervenir 15 personas. En el momento en que pregunte, van a poder intervenir. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas del día de hoy. Estábamos viendo la última del primer grupo, que es la de sobre las causales de ausencia de responsabilidad. Creo que ya habíamos visto hasta las 7, ¿no es cierto? Permítanme un segundo. Les comparto la pantalla. Sí, doctora, hasta las 7 habíamos visto. Perfecto. Espérate un segundito y les comparto pantalla. Acá está. Listo. Entonces, estábamos en la última diapositiva, la penúltima diapositiva. Ok, listo. Entonces, ya hemos visto hasta el estado de necesidad, pero no habíamos visto el inciso segundo, que se refiere a una causal especial donde no se exonera de responsabilidad, sino que lo que se hace es que se baja la pena. Entonces vamos a hablar de este inciso, el inciso de 132, que dice que es el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los números, en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Es decir, de la 3 a la 7, me devuelvo un poquito. Es decir, que se haya pasado, como que se haya adicionado, que se haya excedido el sujeto activo de la conducta en cualquiera de estas, en la del cumplimiento del deber legal, en la de obrar en estricto cumplimiento de una orden directa de una autoridad competente. Tarde a clase, ya. Y el ejercicio de un derecho, actividad lícita, el estado de la legítima defensa y el estado de necesidad. Si una persona se excede en cualquiera de esas, es decir, que no hay, por ejemplo, proporcionalidad en el estado de necesidad, no, sino en el estado de legítima defensa, podrá entonces la persona responder, tendrá que responder, pero con una diminuente punitiva, que es la que está señalada en el numeral 7, inciso segundo. Entonces, ojo, una cosa es que cuando se configuran las causales tal como están, uno pueda llegar a exonerarse de responsabilidad. Y otra cosa muy diferente es que cuando usted se excede en alguna de las causales de la 3 a la 7, no lo exoneran de responsabilidad, es decir, usted penalmente responde, pero responde con una pena inferior. Si es que se logra establecer que usted actuó bajo alguna... ¿Preguntas? Solamente los que tengan preguntas levantan la mano, por favor. O activan su micrófono. ¿Nadie? Perfecto. Una preguntita. Entonces, continuemos. Cuénteme, Una pregunta. doctor. Buenas noches. Señor, buenas Buenas noches. noches. A ver, doctor Amarillo. ¿Es el que está preguntando? No, ¿Doctor Jair? sí. En el caso de que se Doctor habla, Jair, pues, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? en el caso, pues, de que hace las excepciones en los numerales 3, 4 y 5, e incluso hace alusión también al sexto y séptimo,
Si se logra, por ejemplo, demostrar, digamos, tales causales, cuando se hace alusión a la rebaja que no sea mayor de la sexta parte, o, digamos, o cuando hace alusión, digamos, a las medidas para tomar de pronto una pena para hacer el cálculo, ¿hay alguna fórmula matemática de pronto que permita establecerlos? Pues esto lo digo porque hay veces dice, bueno, la tercera parte, las tres cuartas partes, pero matemáticamente hablando uno lo va a sacar y le dicen, no, está equivocado, corresponde, digamos, a otra cantidad de penas. No sé si sea porque se configura en meses, hay veces el cálculo o en año, entonces no sé cómo, si existe alguna fórmula. Ok, doctor. Lo que pasa es que esas son como 3 clases avanzadas a lo que estamos en este momento, que se Ajá. llama la clase de individualización de la pena o de tasación punitiva. Yo ya les subí esas diapositivas, ustedes debieron haber visto eso en penal general, pero como yo parto del presupuesto de que ustedes o no lo vieron o no lo recuerdan, vamos a repasarlo, que es la clase más difícil que hay en penal, porque son matemáticas para abogados, ¿no? O sea, muchos de ustedes son ingenieros o son profesionales en áreas específicas donde manejan muchas matemáticas, entonces les va a ser muy sencillo. Pero para la gran mayoría que no somos muy ávidos en las matemáticas, suele ser un poco más difícil. Efectivamente, no es una única fórmula. Hay varias fórmulas y es un proceso completo, es un procedimiento completo matemático para imponer las penas y saber cómo se aplican esas rebajas. ¿Listo? Gracias, doctor Jair. ¿Alguna Gracias otra a usted. pregunta? No, gracias. Mi amor. Muchas Ok. gracias. Había una doctora que había levantado la mano. ¿Quién sería? ¿Quién sería la persona que levantó la mano? Es que no alcanzo a ver porque estoy compartiendo pantalla, entonces no alcanzo a ver quién fue la que levantó la mano. Bueno, en fin. Si no hay más preguntas, avanzamos. Listo. Ahora, vamos con la causal 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Vamos a ver estas de manera simultánea, la 8 y la 9. ¿Por qué? Porque se tienden a confundir muchísimo. Entonces, una cosa es la 8, que habla de la insuperable coacción ajena, y otra es la número 9, que es el miedo insuperable. Ojo, en alguna oportunidad durante la primera semana de clase, uno de ustedes me preguntó, no sé si por el chat o en clase, ¿qué pasa si a mí me obligan a hacer algo que yo no quiero hacer? Cometo un delito. Yo tengo que responder por el delito. Ojo, hay que ver cómo lo están obligando a uno. En principio, la obligación, es decir, cuando a uno lo obligan a cometer una conducta, se puede incluir bajo la causal, dentro de la causal 8, que es la insuperable coacción ajena. Pero ojo, el que a mí me obliguen es una coacción y es ajena, pero no siempre es insuperable. Se necesita que sea completamente insuperable para que yo esté dentro de la causal. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja en un banco y le ponen una pistola en la cabeza y le dicen abra la bodega, pues usted está cometiendo en teoría un delito porque usted está colaborando para que se realice el hurto, pero usted lo está haciendo bajo una insuperable coacción ajena. Es diferente al miedo insuperable. El miedo insuperable se refiere más o bien a patologías, a las llamadas fobias, o a una situación específica de riesgo que implica el miedo insuperable. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le tengo pavor, no digamos no, realmente le tengo pavor a las ratas y a los roedores, a las ratas y a los ratones. Mi miedo es tan grande que es una fobia. Incluso no las puedo ver ni siquiera en televisión, ni en imagen, ni en muñequito, o sea, ni Ratatouille me lo aguanto. No soporto ningún ratón. Me cae bien Mickey Mouse y eso, porque no parece ratón. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que yo un día voy manejando mi vehículo y yo veo una rata que se atraviesa y se lanza contra el vehículo.
Si yo en medio de mi miedo intento quitar el vehículo, porque cuando uno tiene, o sea, se los digo porque a mí me pasa, cuando uno tiene tanto miedo, tanta fobia a una situación concreta, esa es un daño en bien ajeno, y ese daño en bien ajeno, en teoría, estaría excusado por la insuperable coacción ajena. La misma situación que está ocurriendo cuando, por ejemplo, yo sé que me van a robar. Yo sé que me van a robar. Entonces llegan los rompevidrios, me rompen el vidrio, se meten por la ventana del carro y yo acelero. Y resulta que cuando uno de los rompevidrios se cae del carro porque se estaba metiendo por la ventana y lo alcanzó a atropellar con las ruedas traseras del vehículo. Estaré bajo miedo insuperable. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes no confundan el miedo insuperable con la insuperable coacción ajena. El miedo insuperable puede venir de dentro de ti. Es una situación que se exterioriza por una situación que puede venir de adentro o de afuera. Mientras que la insuperable coacción ajena se refiere a una fuerza de afuera que te está coaccionando para cometer el delito. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? Por favor, no activen los micrófonos a menos que tengan preguntas. Ustedes ya saben cómo es. Sí, Doctor doctora, España, ¿tienes Edith alguna pregunta? Cifuentes. Ok. ¿El doctor España va a hacer alguna pregunta? Jonathan España. No, Entonces no actives tu micrófono, por favor. Eddie, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, doctor. A ver, es que en la coacción también se infunde miedo. Yo entiendo de que a mí me coaccionan y por ese mismo miedo, pues tengo que hacer la acción que el otro me pide, que la otra persona me está, o porque me está yo acción. Entonces, por eso parece confundir. Es decir, el sobre bajo insuperable coacción ajena, pues sé que me están colocando, por decir algún cuchillo, vaya usted y por la espalda, quítele cosa a tal persona, o usted tiene algo bajo su protección, entrégueme porque lo necesito. Entonces, eso también infunde miedo, ¿cierto, Doc? Claro, lo que pasa es Entiendo que yo que la esa insuperable coacción también... coacción, la insuperable coacción ajena se confunde fácilmente con el miedo insuperable porque efectivamente la coacción va traducida en una amenaza de no realizar algo o de realizar algo si usted no hace lo que la persona le está ordenando, si usted no comete el delito. Entonces, es importante tener en cuenta que a pesar de que puede haber una amenaza y que por eso usted le da miedo y termina haciéndolo, usted está obedeciendo a la amenaza de la coacción, no necesariamente al miedo. Por ejemplo, cuando en el caso del rompevidrio, él no lo está y usted va con ese miedo insuperable de que lo estén robando o que le hagan algo más, arranca su carro y termina llevándose al rompevidrios. ¿Listo? Entonces, en la insuperable coacción ajena siempre va a haber una amenaza de por medio. Entonces, por ejemplo, o sea, ustedes que trabajan en empresas de carácter estatal o en empresas de carácter privado con cargos de confianza, a ustedes les dicen que se presten para un acto de corrupción. Yo sé que la mayoría de ustedes va a decir que no. Dicen, no, mira, hermano, hay $3 millones para que haga esa vuelta. Yo sé que ustedes van a decir que no. Confío en que digan que no. Pero entonces llegan y le dicen, listo, no hay ningún problema. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. No hay problema. A los 8 días lo llaman y le dicen, oiga, hermano, ¿se acuerda lo que le había pedido el favor que hiciéramos del asunto? No sé por qué me están preguntando una serie de cosas por el chat. Somos muchos para participar en la tarea. Por favor, no me escriban en el chat cuando esté en medio de la clase, porque es que eso me corta la comunicación. Por eso es que los audios empiezan a bajar. Vuelvo y explico el tema de la insuperable coacción ajena y el miedo insuperable. Ojo,
En la insuperable coacción ajena hay de por medio una amenaza. Voy a hacer esto si tú no haces esto. Entonces, te explico. Si a ustedes les ofrecen dólares, un montón de plata desmedida por realizar un acto de corrupción, y ustedes dicen que no, las personas van a seguir insistiendo y les van a seguir diciendo que lo hagan y que lo hagan y que lo hagan, y posiblemente van a subir los valores. O sea, le ofreció 1 millón, entonces ya le ofrezco 3 y así. Si digamos usted ni siquiera así se corrompe, es muy posible que le digan, oiga, ¿sabe qué? No hay problema. Usted no quiso plata, pues tocó por las malas. Tengo a su esposa, a sus hijos aquí secuestrados y los voy a matar si usted no hace lo que yo le digo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que le dicen? Que usted tiene que meter un carro bomba a tal parte. Usted realiza la conducta de terrorismo bajo insuperable coacción ajena. Ojo, pero es que ahí está actuando con miedo porque es que tiene miedo de que maten a la esposa y a los hijos. No, esa es una amenaza, esa es una coacción. Mientras que el miedo insuperable viene de afuera, es decir, no es una coacción. Es el miedo de algo que usted cree que le va a ocurrir o que le está ocurriendo en ese momento. Entonces usted reacciona para contrarrestar la situación que se le está presentando. ¿Listo? Por eso no hay que confundirlos, aunque en los dos haya miedo. Porque uno viene de la amenaza y el otro viene de la acción o omisión que usted está sufriendo en ese momento. ¿Listo? Entonces el que viene de la amenaza es la insuperable coacción ajena y el que viene del miedo es el que depende estrictamente no de la coacción, sino de la acción o omisión que usted está presentando en el momento. Gracias, doctor Eddy. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, muy amable, gracias. Listo, gracias. Sigamos entonces. Ojo, aquí me quedó seguida la 9 y la 10, pero ahí se ve que la 10 está al ladito, ¿no? Esa parte, el numeral 10. Se abre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o que concurre en los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto del hecho privilegiado. Ok, eso es todo un enredo. Por eso fue que les pedí a ustedes, por favor, voy a dejar de compartirles la pantalla porque vamos a empezar a participar en clase. Les pedí, por favor, que ustedes averiguaran sobre el error de tipo y el error de prohibición, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya tienen la posibilidad en este momento, ya llevamos una semana de clase, ustedes ahí dentro de sus audios, dentro de sus pantallas, tienen la posibilidad de levantar la mano. Entonces, van a levantar la mano, no activar los audios, a levantar la mano 15 personas. Las primeras 15 serán quienes puedan participar en clase con el asunto del error de tipo y el error de prohibición. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quiénes son los que están. Robinson Herrera Flores, te escucho. Eres el número 1. Alexandra Villabón, número 2. Les voy colocando números para que sepan cómo van a intervenir. Alexander Henao Castillón, número 3. ¿Quién más? Javier Acero, profesor. ¿Quién más hizo la tarea? Javier Acero. Javier Acero, número 4. Me levantan la mano, por favor. Jair Rueda. Javier Acero, me levantan la mano. Listo. Maribel, número 5. Pedro Pérez. Pedro Julio, número 6. Jair Rueda. ¿Quién? Jair Edison Rueda. Fuentes. Jair Rueda, número 7. Levanten la mano. Ojo, la levantan ahí en la aplicación. María Eugenia, te escuchamos. Número 8. Ahorita cuando te dé el uso de la palabra. No se les olvide su número. Van 8. Faltan. Luis López, ya te di la palabra, ¿no? Luis López, número 9. Fuentes. Luis López, número 9. Edith Fuentes, número 10. Robinson Herrera, número 11. Doctora Rodrigo Jiménez, número 12. doctora Germán Amarillo, que no tengo imagen. Germán Amarillo, número 13. Gracias. Camila Moscoso, número 14. Elvia Barreto, número 15. Y hasta ahí. No más. Nadie más interviene, por favor. Silencio. Número 1. Lo escuchamos.
¿Quién es el número 1? Les di los números. Yo, doctora Robinson Herrera. Robinson El Herrera, error te de, escucho. el error de tipo, o de hecho, es la representación errónea del elemento que integra el tipo objetivo del delito, ya sea en forma de error vencible o invencible. El ejemplo, el cazador que dispara a una persona creyendo que es un animal. Ok. Pero explícame eso en tus palabras. Bueno, en otro... ¿Qué De entiendes alguna tú, manera, Robinson? el error de tipo puede ser como una omisión, es confundir una persona que de pronto está en la oscuridad y de pronto está haciendo su necesidad, digamos, está orinando, y la persona que está pasando por ahí lo confunde con de pronto un ladrón. Y esta persona de pronto por el mismo miedo acciona o reacciona disparando. Ese podría ser el Ok. error de tipo. Gracias, Robinson. Número 2. Sí, Alexandra, profesora. Alexandra, te escuchamos. Sí, dentro de lo que pude averiguar, el error de tipos. Habla más fuerte, mujer bonita. Gracias, profe. Que es decir, como es el error, el desconocer que algo puede ser como que no lo hace como con mala intención. Un ejemplo pudiera ser cuando uno está en el aeropuerto y de pronto en la cantidad de maletas y toma uno la maleta que no es de uno, entonces la persona no está actuando pues de manera ilícita, sino que puede ser que es del desconocimiento o la falta de representación. Ahí se podría presentar el error de tipo. Listo, gracias, doctora. ¿Quién sigue? Número 3. ¿Quién era el número 3? Buenas noches a todos. Yo tengo que el error de tipo. Soy Alexandre Henao. Esto fue audio, doctora. Sí, dale, Alexander. ¿Me escuchan? Sí, señor. Fuerte y claro. Gracias. El error de tipo es decir, gracias. Que el error de tipo es decir cuando el autor de un delito ha obrado con error sobre los elementos del tipo objetivo. Es decir, sobre la concurrencia de las circunstancias y los elementos que permiten conocer la existencia de un peligro. Pero Ok, no tendría gracias. claro un ejemplo. doctora. No te preocupes. Gracias, Alexander. Número 4. Javier Acero, profe. A ver, Javier, te escuchamos. El error de tipo consiste en estar seguro de estar realizando una acción y resulta que se está haciendo una acción similar o parecida. El ejemplo podría ser que yo intente abrir con la llave mi vehículo, pero resulta que no estoy abriendo mi vehículo, sino otro vehículo. Y el error de prohibición consiste en que yo creo que realizar una acción X o Y está autorizada y resulta que no, ese creer o ese estar seguro de que estoy autorizado para realizar esa acción no es tan cierta y estoy cometiendo una conducta punible. Ejemplo, el padre que cree poder mantener durante un día entero encerrado a su hijo en el parqueadero donde guarda el carro. Y el error sobre la creencia de estar autorizado a realizar algo. Esos dos ejemplos. Gracias, profesora. Gracias, doctor. Número 5. ¿Quién es el número 5? ¿Nadie? Elvia Barreto, te escuchamos. El número 5, Maribel González. Qué pena, profe. Ah, ok. Maribel González, te escuchamos. Tenemos el caso de error, tenemos dos tipos, uno es vencible, el otro es invencible. En el vencible es el caso en el que el ciudadano pudiera superar el error. Acá es el tipo, por lo menos el del cazador. El invencible es el ciudadano por no tener a su alcance la posibilidad de superar ese error, y el error se castiga de la siguiente manera. El de tipo es de hecho, vencible sería que se castiga como imprudencia, invencible no existiría delito.
Y de prohibición de derecho vencible se rebaja la pena, invencible no existe delito. Gracias, doctora Maribel. Bueno, vale. ¿Quién sigue? Número 6. Pedro Julio Pérez, doctora. Dale, doctor Pedro. El error de tipo es aquel que está previsto, el error de tipo se castiga en nuestro derecho penal como un delito de imprudencia. No se realiza un juicio en el momento de cuando se va a realizar una acción. Un ejemplo sería cuando las personas llegan y a sabiendas que el semáforo está en rojo, miran hacia los lados, pero como no ven que viene ningún carro, hacen el giro o se pasan la calle. Y el error de prohibición es aquel por el cual el sujeto desconoce la prohibición y actúa creyendo que el comportamiento es conforme al derecho. Un ejemplo sería cuando vemos a los indígenas que van masticando coca y ellos automáticamente asumen para su cultura que eso está bien, pero para la prohibición de porte y consumo de estupefacientes está prohibido. Gracias, doctor. Muy amable. Número 7. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos, doctor Jair. Bueno, realmente el error de tipo como tal es una representación equívoca o errónea realmente de los elementos que constituyen como tal el delito. Pero hay que tener muy en cuenta también la diferenciación o la configuración de lo que se configura como dolo o culpabilidad. Me explico. En el error de tipo, yo por creer que estoy haciendo algo que está en los parámetros legales o que no están tipificados como un delito, realizo la conducta. Además de ello, se extiende a lo que tiene que ver con el error de prohibición, perdón, el error de, ¿sí? Vencible o invencible. En el caso vencible, por ejemplo, lo que ocurre es que va a haber un reconocimiento de la pena, o sea, que va a haber un castigo. ¿Por qué? Porque es imprudente. Y en el error invencible va a haber un eximiente también de responsabilidad. Un ejemplo muy típico del error de tipo, ya lo mencionaron algunos compañeros, y es en el caso del cazador. Para configurar los tres ejemplos aquí. El caso de un cazador que, creyendo dispararle a un animal, termina matando, por ejemplo, a una persona. En ese caso sería un error de tipo. Para que fuera, por ejemplo, vencible en ese mismo ejemplo, tendría que ocurrir un conocimiento, por ejemplo, que una persona que no practicaba, digamos, en el momento la caza, de pronto por matar un animal y tener de pronto una provisión alimenticia, sino que lo hacía como un deporte o era yo un experto, entonces se le castiga la imprudencia, me explico. La persona pudo haber previsto que no era un animal, sino que pudo haber sido una persona como tal, o al menos tener las precauciones para no cometer dicho delito. En el error invencible, obviamente había también un desconocimiento como tal. En el error otro ejemplo en el error de tipo pudiese ser en el caso de los actos sexuales abusivos con menores de edad, creyendo yo que una niña o que una persona tiene, por ejemplo, ya la capacidad de tener relaciones sexuales conmigo, yo accedo, digamos, a tener relaciones sexuales con ella, desconociendo que ella no era menor de 14 años, sino que yo pensaba que era mucho más, de pronto por la contextura física o porque tenía un desarrollo prematuro, o por el simple hecho de yo considerar ¿Error que de ya tipo o prohibición, doctor? De tipo. Y en el error de prohibición... Listo, doctor. Bueno, gracias. Doctor, muchas gracias, muy amable. ¿Eras el número 8, creo? ¿Número 7. 9? Ok, número 8. Doctora, error de tipo. El error de tipo es cometer, digamos, como que violo la norma sobre un hecho, queriendo hacer algo y pues me equivoco. Un ejemplo, queriendo asustar con la escopeta, digamos, en aquellos que se entran a algún predio, quiero como que asustarlos y pues no, lamentablemente pues hay un muerto.
Entonces, pues ahí hay un error de la norma. Y pues el otro ejemplo para mí sería de pronto entrar a una empresa engañada, a una empresa con algo ilícito, y pues yo pienso que pues está todo bien y pues por negligencia o ilicitud no sé bien de las normas y pues peco por hacer esto. Gracias, doctora María Eugenia. Número 10. ¿Quién es el 10? Eddie, doctora, ¿Nadie? buenas noches. Sí, Doctora a Edith, ver, para aclarar un poquito más y acotándole a los compañeros que lo han dicho, tenemos que partir de la tipicidad para el error de tipo. ¿Qué entiendo yo por el error de tipo? Que yo obro sin ningún dolo. Mi voluntad no está encaminada a causar la conducta, pero por un elemento extraño, por decir en el caso del aeropuerto que yo estoy viajando, cojo una maleta, me la llevo la maleta pensando que es mía. Yo no tengo la intención de hurtar esa maleta. Entonces, ¿qué sucede? Hay las características, los elementos esenciales del delito de hurto. Pero ¿qué sucede? Para mí, como yo no lo hice con dolo, pues a mí no me pueden infringir en una conducta porque lo hice equivocadamente. Ese es el error de tipo, pienso yo. Y para el error de prohibición, tenemos que mirar e irnos a la culpabilidad, hasta la culpabilidad, pero es un camino donde usted tiene unas circunstancias, ¿cierto? Y se analiza de que puede estar en la parte vencible e invencible. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto desconoce la prohibición, pero a pesar de que conoce esa prohibición, la hace, pensando que no es un delito, como el ejemplo que colocaba Jair en el evento de que había una comunidad indígena y, es decir, consumía droga. Para ellos, pues, no es un delito. El Estado colombiano sí. Entonces, ese Gracias, sería doctora. más o menos mi punto de vista. Gracias, doctora. ¿Y qué número eras? ¿10? Creo que sí. Número 11, por favor. Sí, señora, 10. Número 11. ¿Nadie? Número 11. Número 12. Número 12 soy yo, doctora Rodrigo Jiménez. Rodrigo, Bueno, te el error, escuchamos. gracias, doctora. El error de tipo va a la conducta como tal. O sea, es cuando la persona desconoce los elementos normativos y objetivos del tipo penal. Hay un ejemplo, podría ser el hombre que mantiene una relación con una joven que supuestamente por el error de tipo se constituye cuando esa menor es menor de 14 años, pero por su contextura física, pues la persona con la que está teniendo la relación hace ver de que pues, tiene más de 15 años. Es un error de tipo. El error de prohibición, pues sencillamente, pues en el análisis que se ha hecho durante todo este tiempo, se presenta cuando la persona piensa o cree que al cometer el delito, al cometer la conducta, es permitida por la ley. Ese es el resumen, doctora. Gracias, doctor. Muy amable. Número 13. Buenas noches, doctora Germán Amarillo. Cuénteme, doctor Amarillo. Gracias, doctora, muy amable. En el error de tipo debemos tener en cuenta que cuando se comete este error existe una exclusión del dolo y es una conducta atípica. El error de tipo puede ser vencible o invencible, como ya lo han dicho los compañeros, que es la naturaleza del error. Debe examinarse en atención al entorno y a las condiciones del orden personal a las que la persona se desenvuelve. Y en la parte vencible, cuando a una persona en las mismas circunstancias le es razonable exigible que no cometa el error. Debemos tener en cuenta el numeral 10º del artículo 32 del Código Penal, en donde se establece el error de tipo que
dice se obre con error invencible de que no incurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuese vencible, el actor debe responder solo si la conducta ha sido prevista por el legislador como culposa. De los ejemplos que han colocado los compañeros, yo coloco un ejemplo que se da, que es la persona que llega al aeropuerto también con su maleta, en donde contiene varios kilos de cocaína y trata de pasar por el control de seguridad en el aeropuerto, pero no sabe que lleva la droga, pues esta fue plantada o fue introducida en su maleta de una manera maliciosa por un tercero. Entonces es una cuestión que la persona obviamente pues no tiene el conocimiento de eso. Y la parte, el error de prohibición se presenta cuando el agente cree al momento de cometer el delito que la conducta que va a impetrar es permitida o que no se encuentra prohibida por la ley. En este caso tenemos el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, doctora. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctora. Número 13, creo. 13, 14. 14. 14, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Dice, el error de tipo se presenta cuando la gente desconoce la norma o el hecho, como lo han dicho mis compañeros, pues aquí se desconoce que iba a cometer la infracción. Y el error de prohibición se presenta cuando la gente piensa o cree que la conducta está permitida. Aquí puede ser como ejemplo una persona que vende estupefacientes y pensaba que esa conducta pues no estaba tipificada y lo hacía. Ok, gracias, doctora. Doctor, el número Elvia. 15. Elvia. Doctora Elvia, sí, señora. Bueno, error consiste en la falta de correspondencia entre lo que existe en la conciencia del autor o del sujeto activo y la realidad. Y el error de provisión recae sobre el conocimiento de la antijuricidad, es decir, el desconocimiento de la norma, que pues puede excluir de la culpabilidad si tiene que, y pues si es realmente invencible. Y ya el error de tipo es cuando recae sobre los elementos o las circunstancias que conforman el tipo penal. Y es como decía Rodrigo, o sea, ya recaen sobre la conducta de acción o omisión del sujeto activo. Muchas gracias, doctora Elvia. Doctor Manuel García. Profe, una pregunta. Digamos que el error de tipo, como lo hemos entendido, creo todos, es, digamos, no conocer la norma y cometer el error. Pero en algo... Es al revés. Ese es el de error de prohibición. No, es conocerla y hacerlo. Compañeros, por favor, silencio. A ver, y luego la profe pues nos orienta ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad pues a quien infrinja la ley? Entonces, esa relación entre el error que esté inmerso ahí, digamos, ¿qué relación hay ahí con ese numeral del artículo 32 del Código Penal? Ya voy para allá, doctor Javier Acero. Doctor Manuel García y doctor Robinson, ¿tienen una pregunta diferente? No, señora, era como para reforzar lo de el error de prohibición, que básicamente es como atraer a colación un ejemplo. El ciudadano norteamericano que llega al país español, pero este llega portando un arma pensando que es permitido en ese estado o en ese país. Ok, muchísimas gracias. Ok, listo. Vamos entonces a hablar en este momento del error de prohibición y el error de tipo. Es fácil entenderlo cuando se habla de ejemplos y cuando ustedes solamente proceden a leer lo que leyeron, a leer lo que encontraron en diferentes partes. Pero para entender el error de tipo y entender el error de prohibición, nosotros necesitamos entender qué es un ingrediente normativo de un tipo penal. ¿Listo? ¿Qué es un ingrediente normativo del tipo penal? Les voy a explicar de la siguiente manera, y no saben la falta que me hace un tablero para poder explicarles esto, porque igual en la pizarra que tengo virtual no es lo mismo.
El ingrediente normativo del tipo es aquello sin lo cual no existe ningún delito. Cada tipo penal tiene su ingrediente normativo del tipo. Es la esencia del tipo penal. Hay tipos penales que por su complejidad tienen varios ingredientes normativos del tipo. ¿Listo? Nosotros tenemos que aprender a identificar eso. En mis clases, conmigo, solo conmigo, vamos a decir que esto es como preparar una sopa de pollo. ¿Qué se necesita para preparar una sopa de pollo? Un elemento sin el cual no exista la sopa de pollo. Pues el pollo. El pollo. Usted podrá hacer sopa de muchas cosas, pero para hacer sopa de pollo necesita pollo. ¿Listo? Entonces, el ingrediente normativo del tipo va a ser el pollo. Lo que le pone sabor al tipo penal. Lo que hace que el tipo penal exista. Les voy a pedir entonces que tomen sus códigos, porque el derecho se aprende trabajando sobre las normas. Y nos vamos a ir al artículo 103 del Código Penal. Tipo penal de homicidio. ¿De acuerdo? Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. En este caso, ¿qué se necesita para cometer un homicidio? Sin lo cual no existe homicidio. La acción, matar. Matar. Que haya muerto. Que haya un muerto, ¿no es cierto? Muy bien, doctor Edith, muy bien, doctor Darwin. El ingrediente normativo del tipo penal del homicidio es a su vez el verbo rector. En ese caso específico, matar. Si usted casi mata, no hay homicidio, hay tentativa de homicidio. O puede haber otro tipo penal, las lesiones o cualquier otro. ¿Listo? Entonces, el ingrediente normativo del tipo, alias pollo, en mi clase, es lo que hace que el tipo penal exista. Vamos a ir al artículo 239 del Código Penal ahora. Hurto. 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 Ciérrame el audio, Eddie, porfa. Gracias. Dice, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión. ¿Listo? ¿Cuál o cuáles son los ingredientes normativos del tipo aquí? El primero sería que se apodere. Orlando, dime. Orlando Gutiérrez, te escuchamos. Apoderarse. Apoderarse. Gutiérrez, solo Orlando, por favor. Que en este caso es el verbo rector, que sería apoderar. No. ¿Por qué? Porque resulta que hay otros una tipos cosa, un penales mueble ajeno. que incluyen el verbo rector, apoderarse. Tú puedes apoderarte de otras cosas y no necesariamente estás cometiendo un hurto. ¿Listo? David, ¿cuál es el ingrediente normativo del tipo? David Olave. Que lo encuentren con él. O sea, que tenga el delito encima. David Olave. Que tenga el cuerpo delito. Que tenga el cuerpo Solo David Olave. Oiga, pero no colabora, profe. En el tipo de hurto sería que esté tipificado en la norma. Si no es apoderarse del bien ajeno. Porque si usted está diciendo que no, que hurtarse el objeto, como dice el artículo. Para escuchar, cierren sus audios, por favor. Les voy a colocar un ejemplo. Usted tal vez ha escuchado a su mamá, a su amiga, a su abuelita, que dice, es que esa vieja me robó a mi marido.
¿Es posible robarse al marido de alguien? Es decir, ¿le hurtaron el marido a alguien? Analicemos el tipo penal juntos. ¿Se apoderó? ¿Se apoderó? Sí, se apoderó. Sí. Pero no lo robó. ¿Ves? Se aprovechó. ¿Es una cosa mueble ajena? Pues pareciera, pero no. Yo sé que hay hombres que parecen semovientes, pero no. No son cosas. No son muebles. Aunque sean ajenos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el delito de hurto exista? ¿Cuáles son los ingredientes normativos del tipo penal de hurto? En principio, la cosa mueble ajena. Y después, el propósito de obtener provecho para sí o para otro. O para otro. Tienen que concurrir los ingredientes normativos del tipo. De lo contrario, no hay hurto. Eddie, ciérrame el audio, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo actúo con error de tipo, es porque hay algo en mi cabeza, un error invencible, que me hace creer que el ingrediente o uno de los ingredientes normativos del tipo penal no está presente. Si mi error es invencible, es decir, si yo no puedo salir de mi error en el momento en que estoy cometiendo el hurto, perdón, cometiendo la conducta, a mí me exoneran de responsabilidad. Porque así lo dice el artículo 32, numeral 10, que es el que tiene el error de tipo. Dice, se obre con error invencible de que no concurre su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, ojo, si usted puede salir de su error, lo multarán o le impondrán la pena, lo sancionarán penalmente solo si el delito tiene la modalidad culposa. Si no tiene la modalidad culposa, igual lo van a exonerar de responsabilidad. Ah, pero es que yo podía salir del error, no importa. Si el tipo penal no está contemplado como culposo, entonces en ese caso también a usted lo van a exonerar de responsabilidad. ¿Cuáles son las conductas culposas? ¿Cómo hago para saber si una conducta es culposa o no? Solo serán culposas y solo serán preterintencionales las conductas que el legislador defina específicamente como culposas o preterintencionales. Entonces, por ejemplo, busquemos en el artículo 239 otra vez, estábamos en el hurto. Si usted baja su mirada al 240, va a ver el hurto calificado, al 241 circunstancias de agravación, al 242 circunstancias de atenuación, y en el 243 existe otro tipo penal que se llama alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado. ¿Existe el hurto culposo? Pues no, porque el legislador no dice en ninguna parte hurto culposo. ¿Existe el hurto preterintencional? No, porque el legislador no lo dice. Es decir, que el hurto por excelencia es doloso. Diferente a lo que ocurre con el homicidio. Vamos a volvernos al artículo 103 de nuevo. Al 103 del Código Penal. Ustedes ven el homicidio. Después van a encontrar el 104, que son las circunstancias de agravación del homicidio. El 104A, que es el feminicidio, circunstancias de agravación del feminicidio. Y luego encuentran el 105, que dice homicidio preterintencional. Luego van a encontrar el 109, que dice homicidio culposo. ¿Ven? El legislador le dice a uno qué conductas son culposas y preterintencionales. Si el legislador no dice culposo y preterintencional, o culposo o preterintencional, la conducta es netamente dolosa. Dolosa. Entonces, ojo, si usted realiza un homicidio con un error de tipo,
como en el caso del cazador que ustedes dijeron, que dispara contra una persona pensando que es un animal, tendremos que ver si él tenía la posibilidad de actualizar su conocimiento, es decir, si él podía salir del error de pensar que eso no era un animal, sino una persona. Si él podía salir del error, es decir, que su error era vencible, porque podía salir de su error, lo condenarán por homicidio culposo y no por doloso. ¿Por qué? Porque tiene la modalidad culposa. Pero si, por ejemplo, usted actúa en un error de tipo, en un hurto, así el error sea vencible o invencible, a usted lo van a absolver. Usted no va a responder. ¿Por qué? Porque el hurto no tiene la modalidad culposa. ¿Listo? Es muy importante, doctores, que ustedes analicen los tipos penales de la manera que les estoy diciendo. Que tengan en su cabeza que el error de tipo afecta a los ingredientes normativos del tipo. Ojo, doctoras queridas, colegas abogadas, el error de tipo no es el que cometemos las mujeres cada rato porque nos metemos con el tipo que no es. El error de tipo se comete es porque usted considera que no está cometiendo un delito. Pero no porque usted no sepa que existe el delito, sino porque usted cree que hay algo ahí que no funciona, que no hace que el delito se cometa. Ustedes hablaron del tipo penal, de los tipos penales de carácter sexual. Los tipos penales de carácter sexual, los vamos a ver más adelante, tienen ingredientes normativos del tipo propios. Entonces, por ejemplo, si usted se va al artículo 208 del Código Penal, dice 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de tanto a tanto. Primer ingrediente normativo del tipo. Ahí vuelve a coincidir con el verbo rector. Acceder. Pero no cualquier acceso. Es acceder carnalmente. ¿Y qué es acceder carnalmente? Usted puede pensar mil cosas. No, es tener relaciones sexuales. No, es que no es tener relaciones sexuales sin consentimiento. Pues no, señor, el acceso carnal está establecido en la ley y está en el artículo 212 del Código Penal. Ahí le explican a usted qué se entiende por acceso carnal. Y dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril, pene, por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. ¿Qué pasa? Tiempo. Usted le da un puño al mozo de su mujer y cuando le da el puño, el otro abre la boca y le entra el puño. ¿Habrá acceso carnal por vía oral? Claro que no lo hay. ¿Por qué? Porque a pesar de que su mano penetró una cavidad, que es la boca, el tipo penal le dice a usted en el 212 que solo serán punibles por las penetraciones por la boca con el pene. Si yo estoy comiéndome un pirulito y le digo a la doctora Camila, ¿quieres? Y te doy un poquito, ¿cometo un acceso por vía oral? Le estoy metiendo el pirulito por la boca a la doctora Camila. Pero no, porque no es un pene. Ya diferente es si usted le da por meterle el otro pirulito por la boca a alguien. Ahí sí habrá acceso carnal. Pueden ser hombres o mujeres. Doctora. Porque mire que aquí, solamente en la primera oportunidad, en la primera descripción ya te había usado la palabra, doctora Paola, solamente en la primera oportunidad, en la descripción del tipo penal
cuando dice acceso carnal, introducir el miembro viril, se entiende que son hombres. Pero en la segunda parte, cuando dice cualquier otra parte del cuerpo u otro elemento, un vibrador, cualquier cosa, por vía vaginal o por vía anal, permite incluso que las mujeres podamos realizar accesos carnales a hombres o a mujeres. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al tipo penal del artículo 208. El que acceda carnalmente. Entonces, primer ingrediente normativo del tipo, acceder carnalmente. ¿Qué pasa si no lo accedió? Pues que este tipo penal no es otro. ¿Listo? A persona menor de 14 años. Ese es el otro ingrediente normativo del tipo. ¿Qué pasa si tiene 15? Pues no. ¿Qué pasa si tiene 14? Pues no. Porque dice menor de 14. Ah, pero yo sé de un amigo que tuvo relaciones con una muchachita de 15 y está condenado. Porque está condenado por un tipo penal diferente. Pero el acceso carnal con menor de 14 años exija que sea con menor de 14 años. Niño o niña. Pero que haya acceso. ¿Y qué pasa si yo le digo una profesora le dice a mi hijo que la acceda? ¿Habría acceso carnal si mi hijo tiene menos de 14 años? Pues no. Porque ella no lo está accediendo a él. Es él el que le está accediendo a ella. Ah, entonces le parece muy bien que haga eso. Pero es que ese niño tiene menos de 14 años. Pues habrá otro tipo penal, que será el acto sexual diverso al acceso carnal. Pero acceso carnal no cometería la profesora en ese caso específico. Se obliga a que el niño la penetre a ella. ¿Listo? Doctora Paola, ¿me ibas a hacer una pregunta? Doctora Sí, Paola. gracias, profe. Vega. Gracias. Cuéntanos. Profe, pero no, posterior a eso lo dijo, lo que yo iba a decir era del pirulito, el ejemplo del pirulito, pero con el tema de la satisfacción del líbido, pero eso sería lo que su merced acaba de decir. Claro, es que, a ver, les explico una cosa. Las conductas sexuales tienen una gama tan amplia que uno no se alcanza a imaginar las formas como las personas pueden despertar su interés sexual. Por ejemplo, hay personas que se excitan viendo pies. Entonces le toman las fotos a los pies de las otras personas y se excitan con eso. Si es la foto de exhibición de un pie de un bebé y se excita sexualmente, en principio no sería pornografía infantil. Ya vamos a ver por qué. Porque ahí está el tipo penal y el ingrediente normativo del tipo no se da. ¿Será un acceso carnal? ¿Él accedió al bebé? Pues no. Puede ser un acto sexual diverso. Porque él encuentra placer sexual viendo los pies del bebé. No te rías, doctor David Olave, que hay gente muy depravada en la vida. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, un pirulito. Ok, Paola, termina tu pregunta y luego la doctora Edna. Paola Vega, termina tu pregunta. No, profe, en cuanto a que le decía a David que no se riera así, porque conozco personalmente el caso de un tío que hacía con una niña de 3 años, porque pues a todo niño sabemos que les gustan los bombones, entonces el tipo satisfacía su líbido ingresando varias veces el bombombún en la boca de la niña y terminaba, o sea, eso era un abuso. Entonces, lo que la profesora es verdad, hay muchas personas que no tendría cárcel si no la penetra con el pene o si no es por la buena. Claro, Paola, lo que pasa es que la conducta que utilizan muchos medios para satisfacer sus necesidades sexuales. Ok, Paola, lo que pasa es que si bien esa persona obtiene placer al meter el pirulito y sacarlo de la boca de la niña de 3 años, no la está accediendo carnalmente en los términos estrictos del principio de tipicidad. ¿Recuerdan que nosotros hablamos de eso en la primera clase?
pero sí que podrá cometer un acto sexual con menor de 14 años. No la está accediendo. En los términos estrictos de la ley no la está accediendo. Pero sí está realizando una conducta de tipo sexual con ella, que será un acto sexual que tiene una pena diferente al acceso carnal. ¿Listo, Paola? Doctora Edna Beltrán, cuéntanos. Sí, doctora. Bueno, mi tema va algo parecido y es que cuando la profesora pone el ejemplo de los pies del niño, del bebé, que la persona pues se excita viendo los pies del bebé, yo pienso que no hay delito porque finalmente no se está violando el bien jurídico tutelado, el pudor sexual, que es el tema a discusión, ¿no? ¿Por qué crees que no se vulnera el bien jurídico? Porque no está tocando al niño, no está agrediendo al niño y tampoco hay como tal fotos del niño, o sea, que estén violando su pudor sexual o vulnerándolo. Está en la mente de la persona que lo está haciendo. Ok. ¿Ese es un problema de antijuridicidad formal o material? Edna. No sé, doctora. Creería que material. Muy bien, material. Listo. Esa sería una excelente defensa para ese tipo. Lo que pasa es doctora Edna, es que en muchas ocasiones, incluso sin haber tocamientos, hay actos sexuales. Cuando hay exhibición de pornografía a los menores, cuando se les obliga a tocar a otros menores o a tocar a adultos, en teoría sí la hay. ¿Listo? Ahora, en el caso específico del tipo que se excita viendo los pies del bebé, lo más seguro es que aún sin manosear al bebé, el bebé no lo va a recordar. Y eso no quiere decir que no hay antijuridicidad. Es decir, la edad de los menores en un momento dado no necesariamente implica que no haya antijuridicidad. Hay niños que no recuerdan los delitos sexuales y hay otros que sí. Entonces, habría que ver cada caso en concreto, pero lo que tú dices, doctora Edna, en principio sería una excelente defensa para poder defender al tipo en un proceso penal. Tengo otra pregunta, doctora. Dime, doctora Edna. Retrocediéndome un poco, su merced nos dijo en algún momento que el hurto por naturaleza no es culposo, ¿sí? Mi pregunta es, si una persona por error le cambian la maleta en el aeropuerto, llega a su casa y al abrir la maleta se da cuenta que hay $10,000 y decide hurtarlos, ¿no sería culposo? No. En el momento en que decide, se vuelve doloso. ¿Y la materialidad del delito? Con el dinero se vuelve doloso. Supongamos lo siguiente, doctora Edna. Ahorita en este tiempo, antes de que llegue el 30, a muchas personas les pagan. A ti te tienen que pagar por decir algo en tu trabajo 2 millones de pesos y tú sabes que deben llegar 2 millones de pesos. Por alguna razón llegan 6. Y tú dices, la culpa no es mía, de malas, yo me quedo con los otros 4. Ese tipo penal se llama aprovechamiento de error ajeno. Y es una modalidad especial y diferente de hurto, en donde la gente se aprovecha del error de alguien más para robarse el dinero. Se queda con el dinero. ¿Me entiendes? De la misma manera en el ejemplo que tú nos dices, se llevó la maleta que no era de él. ¿Listo? Entonces, respecto de esa primera conducta, el tipo penal de hurto no permite la modalidad culposa. Entonces, si lo van a investigar, pues él demostrará que está en error de tipo, porque la maleta era idéntica y se dio cuenta fue en la casa. Entonces, no le pueden acusar por hurto porque el error de tipo es invencible. Y aún si fuese vencible, como no hay conducta de hurto culposa, igual lo van a absolver. Pero si ya estando en su casa, se da cuenta que hay un montón de dinero y dice, ah, no, ya me quedo con esta plata si no sea mía, ahí ya hay la intención de apoderarse de la cosa mueble ajena que es el dinero. Y en consecuencia, el hurto sería doloso. Sí, ¿listo? De acuerdo, doctor. Sí, señor. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? A ver, una manito por ahí levantada. Darwin. Darwin, ¿dónde estás? Es que son muchas pantallas. Dime. Darwin Cruz. Sí, doctora, mire, es que yo tengo una preguntita. En el caso, digamos, de la persona que estaba ingiriendo el pirulito para, a un bebé o a un menor de 14, esta persona lo hace para satisfacerse, pero pues, como bien ya lo dijo la doctora, no hay acceso carnal violento.
En este caso, doctora, mi pregunta sería... Violento no, con menor de 14. Ah, bueno, y en este caso... Violento es otra cosa. Bueno. En este caso, sí, doctora, en este caso de pronto entonces podríamos hablar de un acto sexual abusivo. Sí, precisamente. Si se trata de un menor de 14 años y hay satisfacción sexual por parte del sujeto activo, es decir, de la persona que le está metiendo el pirulito por la boca al niño, no será acceso carnal, pero sí acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ah, bueno. ¿Listo? Sí, ojo, cuando veamos los tipos penales de carácter sexual, ustedes van a ver que el legislador ha establecido una serie de circunstancias de tipos penales y unos ingredientes normativos del tipo para cada uno de ellos. Hemos hablado apenas o meramente del acto sexual con menor de 14 años, pero hay accesos carnales con violencia, a accesos carnales con personas en incapacidad de resistir y accesos carnales con personas puestas en incapacidad de resistir, que son diferentes. Cada uno de esos tipos penales tienen unos ingredientes normativos propios. ¿Listo? Si se dan, el tipo penal existirá. Pero si hay error en la cabeza del sujeto activo, ojo, en la persona que está desplegando la conducta, si hay error invencible, en ese caso, la conducta no será punible. Alguien, creo que fue el doctor Amarillo, habló de tener relaciones sexuales con una chica menor de 14 años que físicamente aparenta ser mayor. Supongamos que ustedes se van ahorita de fiesta. No hay coronavirus y se van de fiesta. Usted se va para una despedida de la universidad. Se van y se meten a un bar en Galerías. Estando en Galerías se le acerca a usted una muchachita muy bonita. La típica chica águila. Ojo, y no es chica águila porque tenga las uñas largas de los pies. Es una chica águila porque es muy voluptuosa. Tiene tremendos pechos, muy buena cola, cinturita, una cara preciosa. Y además le habla así, en el acentico paisa que a usted le encanta. Y le dice, ay, tan lindo vos sos Rolo. Es una paisa hermosa. Esa paisa hermosa, ¿usted dónde se la encontró? En un sitio para mayores de edad. Usted baila toda la noche con la paisa. Y la paisa le dice que se vayan para un motel. Y usted va y tiene relaciones sexuales con ella. Y entonces le dice, ay, mi amor, por la mañana le dice, ay, mi amor, yo quiero que conozcas a mis papás. Y usted dice, ¿ves esta que le dio? Yo me voy para mi casa, mijita. Y la niña le dice, ah, sí, pues yo te voy a demandar a ti, te voy a denunciar por un delito sexual con menor de 14 años. Y entonces ella le dice, ¿cómo que menor de 14 años? Y pues que yo tengo 13. Ahí le dice. Y la evidencia la tiene ella, porque tiene en la vagina todo su semen. ¿Ven? Es un acceso carnal con menor de 14 años. Usted actuó con error de tipo porque consideró que ella tenía más de 14. Vamos a ver si usted podía salir de su error. ¿Dónde encontró a la muchachita? En un sitio. La muchachita estaba adentro. Además, con ese cuerpo tiene pinta de todo menos de 13 años. Ah, pero es que usted debió haberle pedido la cédula. ¿Cuántos le piden la cédula con quien se acuestan? Es que recuerden que el conocimiento es de lo que una persona normal haría. Uno no le anda pidiendo la cédula a todo el mundo a ver con quién se está acostando. Y aún si se la pidiera, lo más seguro es que si logró entrar al sitio es porque utiliza un documento falso. Entonces su error es invencible. Y al ser el error invencible y no es ni culposo ni preterintencional, a usted lo van a absolver por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Así la haya penetrado. ¿Listo? Porque hay un error en el tipo penal. ¿Listo? ¿Entendieron todo? ¿O tienen preguntas? Ok, listo. Ahora, ese es el error de tipo. ¿Qué pasa en el error de prohibición?
En el error de prohibición, que es el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, el problema no está en el tipo penal. El problema está en que usted no sabe que eso es delito. Y me decía, creo que fue el doctor Javier Acero, me preguntaba, doctora, pero si es que el desconocimiento de la norma no es causal eximente de responsabilidad, o no es excusa, nos enseñaron a nosotros en civil. Eso es en civil, en penal sí. En penal no conocer el tipo penal da lugar a eximente de responsabilidad. Ojo, pero siempre y cuando el error sea invencible. En el momento en que publican el Código Penal, o en el momento en que vuelven punible una conducta, es decir, que la tipifican como delito, sale publicada en el Diario Oficial. Desde ese momento le es exigible a cualquier persona en el territorio nacional conocerla, siempre y cuando demuestre que cualquier persona en su misma situación podría acceder al tipo a la norma. Entonces, si por ejemplo se baja una persona por allá de la Sierra Nevada de Santa Marta, un mamo que se la pasa ya metido, y viene mascando hoja de coca y entre su mochilita lleva varias hojas de coca, lo intercepta la policía y resulta que las hojas de coca pesan no sé cuánto, pues a él se lo van a llevar por porte de estupefacientes. Pero esa persona está bajo una causal de justificación, de ausencia de responsabilidad. Y es que culturalmente para él eso no es delito. Y él no podía actualizar su consentimiento porque él vive en la Sierra Nevada allá metido. Ahora, si es un indígena que se la pasa en la ciudad, no tiene excusa. Es para cada persona en concreto, teniendo en cuenta su situación. Además, eso es el error de prohibición. ¿No? Doctora Edna, señora. Qué pena, doctora. También además porque ellos tienen una jurisdicción especial. Claro, pero la jurisdicción de ellos solamente aplica dentro de su territorio. Territorio, sí. Claro. Entonces, por ejemplo, es cada vez más difícil encontrar indígenas que sean netamente excluidos, que no sepan de la civilización actual. En el mundo solamente hay 14 tribus indígenas que no tienen ninguna clase de contacto con los seres occidentales o con las otras culturas, con el hombre blanco o con el hombre negro de la actual sociedad, por decirlo así. Entonces hay un grupo, por ejemplo, muy cerca de las islas polinesias, que son caníbales. Y a cada blanco que se les arrima, ellos viven en una isla, y cuando se les arriman, ellos matan a las personas y se las comen. Ah, no, pero eso es un homicidio y agravado. Ojo, ellos no entienden nada. Ellos están bajo una causal de ausencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en su cabeza que lo que están haciendo está mal. Ellos tienen en su cabeza que eso está permitido. Pero si nosotros cogemos a uno de esos indígenas, lo sacamos y lo llevamos a vivir unos años a Estados Unidos, pues su cabeza ya salió del error. Seguirá siendo indígena, pero ya actualizó su conocimiento. De manera que si le da por matar a una persona en Estados Unidos y comérsela, responderá penalmente así sea indígena. ¿Listo? Gracias, doctora Edna. ¿Alguna pregunta frente al error de prohibición? Dime, doctora Edna. O sea que un indígena que está en Bogotá estudiando y supongamos que por cultura fuma marihuana y lo cogen en la ciudad fumando marihuana, ¿no lo va a coger su jurisdicción si sus creencias deben estar incólumes? A ver, fumar marihuana no es delito, doctora. Sí, lo que es sé, delito pero... es cuando tienes más de la cantidad permitida. Incluso si teniendo más de la cantidad permitida demuestras que eres un consumidor habitual, hay falta de antijuridicidad material.
porque el bien No, jurídico... o sea, es un ejemplo. Supongamos que no es marihuana, es cocaína. Es igual. Es igual. Sin importar cuál sea el estupefaciente que se consuma, las personas tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su vida, porque es parte del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, si usted quiere meter marihuana, si quiere meter éxtasis, si quiere meter ácido, si quiere meter cocaína, eso es asunto suyo. Y el Estado no se mete con usted. Pero está prohibido llevar más de ciertas cantidades. Está prohibido consumirlo en lugares públicos. Está prohibido hacerlo dentro de establecimientos educativos. Está prohibido hacerlo en presencia de menores de edad. Está prohibido venderlo, regalarlo, cambiarlo. Eso es lo que incluye el tipo penal de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Entonces, si por ejemplo yo me voy fumando un porro de marihuana, pues a mí me para la policía y que no me pueden hacer nada. Salvo que me demuestren que yo estoy vendiendo el porro, o lo estoy regalando, o lo estoy haciendo frente a menores, o lo estoy consumiendo en un establecimiento público, o en un parque, o si llevo más de la dosis permitida, de la dosis personal. ¿Listo? Vale. Entonces, en el caso de los indígenas que viven en Bogotá, ustedes los han visto por todos lados y ellos están masticando hoja de coca. Sí. Y les es permitido. Porque es que no es que Colombia es un Estado social de derecho que respeta las individualidades, la culturalidad y el principio, el derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad. Lo que no te permitimos es que tú, en tu desarrollo de la personalidad, afectes a alguien más. ¿Listo? Esto no está permitido. Vale, gracias. Gracias, doctora Edna. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Una opinión. Yair, dime. Bueno, primero que todo a lo que hace alusión pues la doctora Edna. Yo entiendo la preocupación de ella y es en el entendido de que si la persona, en el caso de los indígenas, cometen un delito o infringen la ley fuera de sus territorios, fuera de sus territorios, ¿qué, doctor Yair? ¿Se fue el audio? Doctor Yair. Aló, ¿sí? Doctor Yair. ¿Me escucha? Que si lo hace fuera de su territorio, ¿qué es? Que se fue el audio. Que todo indígena que cometa un delito o una infracción fuera de su territorio o resguardo indígena va a ser judicializado por por la justicia ordinaria. Siempre y cuando lo cometa en el territorio indígena, va a ser, digamos, penalizado de acuerdo a las costumbres que ellos tienen. El caso más patético fue el del senador Rojas Virri, que fue personero de la ciudad de Bogotá, de aquí, que él cometió un delito de soborno y otros, digamos, tipos de delitos cuando fue personero, y él quería que fuera judicializado o que fuera, digamos, condenado o que fuera, digamos, tenido en cuenta de acuerdo a la jurisdicción indígena. Y por el solo hecho de estar viviendo en Bogotá y tener una trayectoria realmente que le demostraba que ya las costumbres no están arraigadas en él y que estaba fuera del territorio, aun cuando traba la Guardia Indígena para que impidiera dicho suceso, fue sancionado y condenado. Era eso. Además de ello, todo indígena que circule fuera del territorio, digamos, protegido por ellos, los resguardos indígenas, tienen el derecho a que se les respeten las costumbres, en el caso, digamos, del artículo 7º y el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero eso es para el respeto de la identidad étnica y cultural, no para darle, digamos, viabilidad para la concurrencia de delitos. Gracias, doctor. Efectivamente, no solamente basta con que el indígena realice la conducta fuera del territorio, sino ver hasta cuánto está fuera del territorio para ver. Pero muchos de ellos ya tienen contacto con la civilización
colombiana, por decirlo así, y saben de una u otra manera qué delitos son, qué conductas actuales y otras no. Entonces, aun cuando eventualmente sean indígenas, realicen la conducta fuera del resguardo, es necesario ver conocimiento, es decir, usted podía saber que esto era delito o no era delito. Eso en cada caso en concreto. Doctor Jair, ¿me ibas a preguntar algo? No, en el mismo sentido, si el mismo indígena, a pesar de tener ya el conocimiento, a un ciudadano colombiano que no tenga, digamos, la cultura étnica, cometa el delito, por ejemplo, en un territorio indígena, a pesar de que el mismo indígena ya haya estado por fuera estudiando, trabajando, conviviendo y se haya culturizado, va a ser, digamos, sancionado por las leyes indígenas. Es como también para hacer la aclaración, que no aplica simplemente fuera, sino al interior, digamos, de las comunidades. Por ejemplo, me explico, algún ciudadano colombiano llegó a una comunidad indígena y mató a un indígena, va a ser, digamos, por la jurisdicción de ellos que va a ser sancionado. O ellos tendrían la potestad también de ver de pronto, en ese sentido, qué decisión van a tomar, pero ellos tienen la autonomía de sancionar y penalizar. Gracias, doctor Jair. Doctor Freddy Sierra, ¿tienes una pregunta? Freddy Sierra, es que tiene las manos levantadas. Ok. No, doctora, ya era una duda, pero la resolvieron ahorita cuando hicieron una pregunta, doctora. Muchas gracias. Ok, Manuel García, ¿qué pregunta tienes? Doctora, era sobre, bueno, Manuel una compañera García. ahorita. No, doctora, era correspondiente a la jurisdicción de ellos. Ok, listo. Gracias. Listo. Entonces, volvamos al numeral 11 de causales de ausencia de responsabilidad. Entonces, el 10º es el error de tipo y el 11 es el error de prohibición. Y nos dice, se obre con error invencible de la ilicitud de su conducta. Ojo aquí, porque la pena cambia. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. Si el error es vencible, pero el de prohibición. Si es invencible, te exoneran de responsabilidad, es decir, te absuelven. Pero si el error es vencible, la rebaja es de la mitad. Aquí ya no importa si el tipo penal es doloso o culposo. Te rebajan la mitad por error de prohibición. Pida la conciencia de la antijuricidad, es decir, la posibilidad de actualizar el conocimiento. Basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, lo que haría cualquier persona, de actualizar su conocimiento, el conocimiento de lo injusto de su conducta. ¿Listo? Entonces, ojo, ustedes recuerden que tienen parcial el viernes, ¿no? Entonces, hay que diferenciar el error de tipo vencible del error de tipo invencible y el error de prohibición vencible del error de prohibición invencible. ¿Listo? No me vayan a confundir eso. ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Profe. Dime, David Olave. Sí, ¿la pena se rebaja el 50% en las dos conductas o solamente en el tipo de prohibición? No, solo en el error de prohibición y solamente si el error de prohibición es vencible, te rebajan el 50% de la pena, o sea, la mitad. Ok. Solo en el error de prohibición vencible. Profe, una pregunta. Carolina, dime. Un ejemplo de error de tipo vencible. Un ejemplo de error de tipo vencible, listo. Sí. Resulta que hace unos años, se conoció como el caso de la humedad. Una muchachita le dice a un muchacho que va pasando, le dice, ay, venga y me arregla la humedad, que es que tengo una humedad en la casa. Y se mete y el muchacho efectivamente le arregla la humedad. Cada vez que la muchachita quería tener relaciones sexuales, le decía lo mismo. Venga y me arregla la humedad de la casa y venga y me arregla la humedad de la casa. Resulta que la niña tenía 13 años. Era una niña muy desarrollada, físicamente muy desarrollada. Es decir, que no parecía de 13 años. La defensa del procesado
montó su teoría del caso en establecer que había un error de tipo porque la muchacha parecía de mayor edad. Pero se le olvidó a la defensa que el muchachito era el mejor amigo del hermano de la víctima y que la conocía desde pequeño. Y que incluso había estado celebrándole los cumpleaños año tras año y sabía exactamente qué edad tenía. ¿Listo? Ojo, ahí el error es vencible. Y si el error es vencible en el tipo penal de acceso carnal, que solamente tiene la modalidad dolosa, ¿qué pasa? ¿Puedo salir de mi error? ¿El muchacho podía salir de su error? ¿O no existe error? Sí, claro, tenía conocimiento de la edad de alguna manera. Claro, tenía conocimiento de la edad real de la muchacha, es decir, que no había error. Y si no hay error, el tipo penal se configura. Ahora, hablemos de un error vencible. Hablemos de un error vencible netamente. Lo mismo. Se tiene relaciones sexuales con un menor de 14 años. O sea, con una menor de 14 años. Pero resulta que se le conoce en el colegio. Pero se le conoce a la niña en grado 10º. ¿Los niños en grado 10º tienen 14 años? La gran mayoría no. Tienen 16 o 17 años. Pero esta niña era muy inteligente y tenía 13 años y estaba en 10º. Y quien tiene relaciones sexuales con ella es su profesor. ¿Le era posible salir del error? Sí le era posible salir del error porque es su profesor. Y al ser su profesor, sabe exactamente las edades de sus estudiantes. Y más de una niña que al parecer está promovida por ser muy inteligente. A pesar de que tiene la edad inferior a lo que debería estar en 10º. Entonces, como él puede salir de su error, el error es vencible. Ojo, pero a pesar de que el error es vencible, como la conducta de acceso carnal es netamente dolosa, resulta absuelto. Pero es porque es ese delito. Si fuera un delito que admitiera la modalidad culposa, lo condenarían por el delito culposo. Le pondrían la pena del delito culposo. ¿Me entendiste, doctora Erna? Profesor, una pregunta. Entonces, el error de tipo básicamente tendría que ser como una consecuencia de haberse primero estipulado un error de tipo invencible. Porque casi que o sea, es una forma de, ¿cómo digo yo? De resarcir o de, no sé cuál es la palabra, de comprobar que efectivamente pasó de ser invencible a vencible. Pero no hay un solo ejemplo de un error de tipo vencible que no sea dado porque la condición le da ese conocimiento para que deje de ser invencible y pase a ser vencible. Sí, claro. Por ejemplo, en el tipo penal de las maletas, en donde ustedes dicen que se van para el aeropuerto y el aeropuerto tiene la misma maleta. Pero ojo, la maleta que usted se lleva va marcada con el nombre de la persona. ¿A usted le era posible salir del error de equivocarse de la maleta si se viera igual? Dime, Carolina. Carolina. Ya, profe. Sí, ya, profe. Ya entendí. ¿Listo? Entonces ahí el error se convierte en vencible. Pero como el hurto tampoco tiene la modalidad culposa, te van a absolver igual. Solamente en los delitos que tengan la modalidad culposa, cuando el error sea vencible, el error de tipo sea vencible, te van a condenar por la pena del culposo. ¿Listo? Si no hay modalidad culposa, igual te van a absolver independientemente de que sea vencible o invencible. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Doctora, hablando criminológicamente, en cuanto al proceso de conciencia de un delincuente, si esta persona tiene su conciencia o fue criado dentro de un núcleo familiar en donde la violencia, los golpes estaban permitidos, sale a la sociedad y para él, para su conciencia, está bien lastimar, lesionar, matar, ¿se le podría aplicar alguno de estos errores o no habría la posibilidad?
sería casi imposible, doctora. Porque si esta persona está sumergida dentro de nuestra sociedad, toda la gente sabe que no está permitido golpear a otros. Incluso hay campañas por televisión, por radio, en los colegios, en las universidades, en todo lado te están diciendo que no es permitida la violencia. En un hogar en donde lo golpean, él sabe que eso no se puede hacer. Y no puede venir a pretender que puede replicarlo en otros lugares, excusado en que en algún momento él fue víctima de la conducta. Eso no sería un error de tipo. Ok, Jair, ¿tienes una última pregunta? Doctora. Camilo Almarales, cuéntame. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Digamos, en cuanto a la legislación nacional, digamos, lo tenemos claro. En el caso de los conciudadanos que cuando van a viajar y les cambian la maleta, les introducen elementos, ¿hay atenuantes ante la legislación extranjera? Ante la legislación extranjera no sé, porque cada país tiene sus causales eximentes de responsabilidad, cada país tiene sus atenuantes y demás. Yo te puedo decir que en Colombia, si una persona demuestra que fue engañada para llevar estupefacientes, la conducta es atípica, porque el tráfico de estupefacientes es netamente doloso. Y si tú no actúas con dolo, si tú no tienes la intención de realizar la conducta, entonces estaremos frente a una atipicidad de la conducta y serás absuelto. Todo es demostrándolo, pero serás absuelto. ¿Listo? Jair, cuéntame. Ok, listo. Vamos a ver la última, que es la número 12, que dice, el error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Hay algunos tipos penales que tienen circunstancias de atenuación específicas. Es decir, por ejemplo, el secuestro. En el secuestro, si usted devuelve a la persona, la libera voluntariamente dentro de las 24 horas, se va a hacer acreedor a una rebaja de pena, a una atenuante de la pena. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? El error invencible sobre una circunstancia que diera lugar a la atenuación de punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. Si su error es invencible, es decir, que usted creía que no eran 24, sino que eran 36 horas, y usted demuestra que no podía actualizar su conocimiento, y usted dice, ah, no, yo las liberé dentro de las 36 horas porque yo entendía que era cada las 36 y no a las 24, pues a usted por principio de favorabilidad le van a reconocer a usted la diminuente, es decir, la atenuación, así lo haya soltado a la hora 25, a la 26 o a la 30. Tendrá que demostrar que estaba bajo el error y que el error era invencible. De lo contrario, no. Esto es casi imposible que se dé, la verdad. El error sobre una condición atenuante de responsabilidad. Y será una circunstancia de atenuación que esté expresamente señalada en la ley. No es porque usted crea o considere que de pronto eso debería bajarle la pena, sino que los atenuantes están previamente establecidos en la ley. ¿Listo, doctores? Con esto hemos terminado la primera parte de Derecho Penal General. ¿Qué vamos a hacer? Mañana vamos a empezar Penal General 2. Yo aspiro realmente que la clase de mañana sea muy rápida. Les quiero pedir un favor, y es que mañana no vamos a empezar a las 6:15. Mañana vamos a empezar a las 6:05. ¿Listo? Vamos a empezar a las 6:05 mañana. ¿Para qué? Para no perder esos últimos 10 minutos, o esos 10 minutos iniciales que nos hacen bastante falta. Ustedes recuerden que todavía no hemos empezado prácticamente con penal especial. Entonces es muy importante que aceleremos. Entonces, todo esto ya lo habían visto, es solamente un repaso. Mañana vamos a ver Penal General 2, a ver si empezamos con individualización de la pena. No se les olvide que el día viernes hay parcial, y hay parcial de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Nos vemos, doctores. Chao. Mañana 6:05 empezamos. O sea, a las 6 empiezan a entrar y a las 6:05 empieza la clase. Chao. Bueno, muchas gracias, doctora. Chao, profe. Gracias. Gracias, Profe, hasta luego. Doctora, hasta mañana. Gracias, doc, muy amable. Gracias, doctor. Chao. Chao, doctora. Chao. Muchas gracias.
Chao, Doc, muy amable, muchas gracias. ¿Cómo nos irá? Chao. Bien. Thank you.